Fitness Más tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre la historia del culturismo. Vamos a la nota. Bienvenidos a Fitness Más, el programa de entrenamiento, suplementación, nutrición y competición. Hoy tenemos un programa más que interesante, interesantísimo. Es un programa sobre la historia del culturismo y para ello tenemos un invitado, ¿podemos decir de lujo? Bueno, demasiado decir de lujo. Bueno, lo voy a decir yo. Tenemos un invitado de lujo, el señor Diego Pujol Padilla para los amigos, más conocido como Padilla para los amigos y también para los enemigos. Para los enemigos también. Para los enemigos también. El señor Padilla es, para mi consideración, una de las personas que más sabe sobre culturismo, sobre historia del culturismo. Me atrevería a decir no solo de Argentina, sino de todo Sudamérica. Y no sé el idioma inglés, pero probablemente uno de las personas que más sabe sobre culturismo antiguo en el mundo. Un poco exagerado lo de Simón, que Bueno. porque es mi amigo, entonces me... Bueno, pues qué presentación. Sí, de lujo, sí, la verdad. Muy que bien. No es para tanto, pero sí. Vamos a tratar de hablar de cómo empezó todo esto y vamos a desarrollar década por década Vamos a intentar. hasta llegar más o menos a la década del 80, que a partir de ahí la gente generalmente sabe de qué estamos hablando. Sí. Eh, Aparte se considera vintage cuando tiene más de 30 años de antigüedad, o sea que Ok. el 80 sería el límite de lo que es el ok. culturismo antiguo. O sea, del 80 para atrás es vintage, Es vintage, digamos, sí. y ya sería moderno, por decirlo de alguna manera. Sí, contemporáneo. de los Contemporáneo, 80 arriba, claro. muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, el culturismo tradicional como lo conocemos, con reglas de competición, como la conocemos nosotros, con las reglas que lo conocemos nosotros, Ok. empieza a fines de la década del 30, 1939-1940, con el torneo en 1939 Short Perfect Man, en el que compite John Grimek. Ah, ok. Sí. York es la marca de las pesas, La ¿verdad? marca de las pesas, Ah. que patrocinó ese torneo La marca de las pesas Claro. patrocinó un torneo de de fisicoculturismo. fisiculturismo con las reglas que conocemos nosotros. Ok, Ahora, también se atribuye el inicio del culturismo o de la cultura física a Eugene Sandow Ok. en fines del siglo XIX, bien. aunque hubo otros exponentes también, pero en realidad los exponentes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX no es que eran culturistas, como dicen, eran strongmen, eran Ok. hombres fuertes. Antes quiero hacer una aclaración. Eugene Sandow, Sí. para los que no lo conocen, es el modelo de la estatua del actual Mr. Olympia, ¿verdad? Exacto, es él. Es la persona que está con una pesa. Exacto. Él es Eugene Sandow. Sí. ¿Lo podemos considerar el primer fisicoculturista? Lo podemos considerar el primer hombre que mostró su cuerpo de una manera especial haciendo poses. ¿Qué hacía él antes? Era un strongman. Ok. Hacía Exhibiciones de fuerza. Exhibiciones de hombre fuerte, doblar cadenas, romper guías telefónicas, explotar las bolsas de agua. Ok. Las típicas, era un hombre muy fuerte. Claro. ¿Y cómo empezó a mostrar su cuerpo, digamos? Porque la anécdota es muy interesante. Él empezó como strongman en el varieté y el espectáculo circenses. El varieté es el teatro con varios, El vodevil, digamos. el vodevil, con varios, uno pagaba una entrada de teatro y había muchos números distintos, de magos, de mujeres bailando, y había de hombres fuertes también. Claro. Un espectáculo circense. Pero Sandow notó que la gente le llamaba más la atención su físico musculado que sus años de fuerza. Eso se da cuenta él. Entonces empieza a explotar esa imagen de hombre musculoso. Él era consciente de su físico, pero no tanto como la gente. O sea, la gente Claro. miraba más, admiraba más su cuerpo que sus hazañas de fuerza. O sea que la gente lo descubrió. Digamos que podría ser así. Y entonces él, un tipo inteligente, empezó a mostrarse de esa manera y empezó a hacer exhibiciones, tomando como ejemplo la cultura greco-romana, Ok. porque no había poses como las que se culturan. Sí, no había un reglamento, No, digamos, no había un reglamento. no un reglamento, no había pose determinada. No era la pose determinada. Entonces el tipo mostraba el cuerpo utilizando la cultura, digamos, greco-romana, muy antigua. Claro. Que todo el tema Tal del vez se hedonismo. inspiraba en algunas estatuas, digamos, Sí, de la época. greco-romana, sí, Ok, sí, la época muy del bien. hedonismo y la perfección y la belleza del hombre. Muy bien. Después otro hombre interesante fue Alexander Sass, llamado Samson, que Ajá. era un hombre muy compacto muscularmente, medía 1,66 m y pesaba 75 kilos, muy musculado.
Disculpame, Samson viene por Sansón. Por Sansón. El Sansón que conocemos nosotros, digamos. Por Sansón que conocemos nosotros. Ok. Un hombre muy fuerte, que también, como Sandow, era un strongman y hacía exhibiciones de hombre fuerte. Bien. Pero un hombre muy musculado, bajo y compacto. Después podemos encontrar a Alan Mead, que pesaba 68 kilos, también de baja estatura. Más chico muscularmente, pero muy fibroso, muy seco, muy para la época, ¿no? Vamos a aclarar que todo genéticamente, estamos hablando de fibroso. Estamos hablando de hombres genéticamente no dotados. teníamos ningún tipo de dieta especial ni... No, en esa época no. Ok. Vienen Bien. en las décadas siguientes eso, en ese momento no. Habrá tipos muy dotados físicamente, Sí. muy fuertes con estructura ósea grande. Claro, fuertes por naturaleza. Sí, fuertes por y naturaleza. los que eran cortados eran magros por naturaleza. Magros por también, naturaleza. Porque no hacían ningún tipo de dieta. No, comían comían regularmente. de todo. Es más, comían las dietas que más o menos se barajaban en la época eran dietas hipercalóricas, Claro. con tipo guisantes y todo eso. Lo que pasa es que, bueno, metabolismo... Estamos hablando de 5.000 calorías. Sí, por tal ejemplo. vez, pero metabolismos privilegiados. Muy bien. O sea, genéticamente, ¿no es cierto? Pero Alan Mead es el primer digamos, no sé si culturista, el primer tipo musculado que tenía un amplio conocimiento sobre anatomía y fisiología. Muy Y bien. fue el primero en estudiar los movimientos en forma científica. Así que podríamos decir que el padre del entrenamiento como lo conocemos en sus inicios, digamos, Sí. podría ser Alan Mead. ¿No fueron los hermanos Wheeler? No, ok. los hermanos Weider No. los hermanos Weider no han inventado absolutamente Bueno, nada. de todos modos ellos tomaron de otros y armaron como una... Muy inteligentemente ellos han tomado herramientas, han sido buenos como el famoso Eddie Condon de la música de jazz, que lo que hacía era armar los equipos, pero no sabía tocar instrumentos. Ok. Eso eran los Ok. hermanos Weider. Sí, aprovecharon la oportunidad. La oportunidad y eran muy inteligentes para unir elementos. Sí, y digamos. para los negocios. Y para los negocios Claro. brillantes los tipos, en ese sentido Exacto, no se puede De hecho discutir. crearon un imperio de la nada. No, como empresario no se puede. Muy bien. Y más en esa época, imagínate el culturismo en década del 30, del 40. Sí, inimaginable. Imaginar, tipos muy adelantados a su época. Un adelantado a su Era una actividad marginal. Claro, sí. El culturismo era una actividad marginal. Entonces, ¿cómo sigue el tema de las competiciones? Bueno, el tema de las competiciones empieza, como nosotros lo conocemos, con John Grimek, sin duda, que fue el primer culturista aceptado como culturista competitivo, como lo conocemos hoy en día. Claro. El primer torneo fue en 1939, el Short Perfect Man, que fue el primer torneo de culturismo, como te decía antes, que organizado con las reglas de culturismo como lo conocemos hoy en día, con RAW, con poses, con categorías. Ese fue el primer torneo. Podemos decir que fue el primer torneo de físico-culturismo. Podríamos decir que sí. Muy bien. Si hay algún antecedente anterior... York Perfect Man. Sí, el York Perfect Man. Perfecto. 1939, ganador John Grimek. 1940, el primer torneo importante, el Mr. América, Ah, ok. Ya con una organización, digamos, de primer nivel. de primer nivel. De primer nivel, con muchos competidores, o sea, y gana John Grimek, y fue el primer Mr. América, John Grimek. Que John Grimek nace en 1910, o sea, gana ese torneo a los 30 años de edad. Muy bien. Después gana en 1948 el Mr. Universo, en la categoría Short y Overall, ganando O sea que empezamos, antes de haber un Mr. Universo, podemos decir que en América empezó, en Estados Unidos empezó Empieza en todo. Estados Unidos el culturismo competitivo con las reglas que nosotros conocemos. Una pregunta, en estos Mr. Universe, ¿había realmente en un Mr. Universe o eran prácticamente todos americanos? Porque los americanos, los yankees, Sí. ellos generalmente tienen se proclaman campeones del mundo, pero son nada más que ellos. El mundo es Estados Unidos. ¿En estos torneos había extranjeros, europeos tal vez? ¿O No hay registros de calle europeos, Claro, son todos claro. americanos. Claro. Lo que pasa es que eran norteamericanos de origen sajón, de origen italiano, o sea que Bien. era plural, pero eran, Ok. eran made in USA. Claro, nacidos en eran Estados todos Unidos. nacidos o tal vez inmigrantes. O inmigrantes, pero Ok. todos hechos ahí en Estados Unidos. Perfecto. Eso era así. Y bueno, y John Grimek se retira invicto. Digamos que fue el primer gran campeón de fisiculturismo. Mr. América, Mr. Universo, en la categoría Short y Overall. Le gana nada menos que a Steve Reeves. Ahí ya aparece Steve Reeves, Ahí aparece Steve Reeves. que digamos que fue el que empieza a popularizar por medio de las películas. Las películas vienen posteriormente, en la década del 50, la película de Hércules, de Machiste, y es digamos, la imagen del fisicoculturismo clásica. Claro. Un hombre, la verdad que un hombre de una perfección física. El cuerpo que increíble. todos querían tener y que hoy quieren tener Y todos que también. hoy también quisiera Hoy tener, quisiera tener. un tipo de 1,86 m de altura, 1,83 m, 84, 225 libras. 102 kilos. Entre 100 y 102 kilos el peso real de Steve Reeves. Con muy buenas proporciones. Con muy buenas proporciones. Las medidas exactas de Steve Reeves eran 46 centímetros de brazo en frío, reales,
125 de pecho expandido, 66 de muslo, 46 de pantorrilla y 46 de cuello. Ah. Entonces el tipo tenía medidas perfectas. Esa proporción que se habla mucho, que la proporción perfecta, Sí. bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero que es pantorrilla, cuello y bíceps, Y bíceps. ¿viene de Steve Reeves? Viene de Steve Reeves. Ok. Y también hay una cuenta que no la vamos a hacer ahora, que tiene que ver con el tamaño de la cadera y la cintura y la expansión de Eso lo dejamos para un próximo programa. Para un próximo programa. Sobre porque- antropometría, Claro, aplicada da para al largo, da para largo. Muy bien, muy bien. Steve Reeves era realmente un físico perfecto y de una estética superdotada. O sea, un tipo de estructura ósea grande, atleta de primera, atleta de joven de primera, un hombre fuerte de naturaleza. El atleta primero de clase del secundario, ¿viste? El que deja. Claro, sí, Claro. que se destacaba del grupo. Destaca. Estructura ósea grande, pesada, pero con cadera y cintura estrecha. Sí, sí, sí. Las sí, tenía muy todas a buena. favor. Y tenía una musculatura muy definida para la época, porque la madre era nutricionista. La madre de Steve Reeves era nutricionista y el tipo tenía una dieta ya muy avanzada para su época. Muy bien, ese es un dato muy interesante. Sí. Tal vez sea uno de los primeros que aplicó conocimiento científico en cuanto a nutrición Sí. para la competición. Para la competición. Ok, ya no era solamente la genética, digamos que No, ya había, no, ya había otro trabajo Había muscular. otro trabajo, ya había Me estás diciendo que la madre era nutricionista, La madre tenía era los primeros. nutricionista. Muy bien, muy interesante el dato ese, no lo sabía. Sí, sí, no sabe poca gente. No, era nutricionista la madre de Steve Reeves y lo ha ayudado y eso, la definición muscular que tenía para la época se debe a la parte de su genética, a su nutrición. Bueno, después podemos encontrar a otro tipo como Jack Dellinger, que ese era un hombre muy masivo para la época. Jack Dellinger. ¿De cuánto estamos hablando cuando Estamos decís masivo? 1,68 m de estatura con 88 kilos de peso. Ah, competición. importante. Hoy en día sería un tipo grande. Y lógico, claro, claro. También de estructura ósea pesada Sí, sí. y un hombre fuerte de naturaleza. Las características del culturismo en sus primeras décadas, en sus inicios, décadas del 30, 40 y 50, eran hombres atletas primero de clase, genéticamente muy dotados, estructura ósea pesada y tipos muy fuertes. O sea, digamos, una de las grandes diferencias sería que en esa época la genética era todo. 100%. Digamos, siempre, por supuesto, que define la genética. Pero en ese Pero, momento era... digamos, hoy en día una persona con una, no digamos mala genética, pero con una genética Normal, digamos. normal, con años de sacrificio, muy buena suplementación, mucho conocimiento y mucho trabajo, puede llegar bastante lejos. No, puede llegar a un nivel Claro. muy bueno. Muy alto. bueno. En esta época, no pasaba No, en eso. esa época no pasaba. Ya eran dotados genéticamente. Sí, y eran de estructura óseas grandes. Eran Ah, tipos bien. atletas primera de clase. O eran strongmen o eran levantadores como el mismo John Grimek. John Grimek, la gente no sabe, pero John Grimek compitió como levantador olímpico en las Olimpiadas de Berlín del 36. Ah, Viene de la qué halterofilia. qué dato muy interesante. Sí, ¿eh? sí, sí. Viene de la halterofilia John Grimek. Era Mirá levantador olímpico. Claro. O sea, son tipos de cuello grande, estructuras pesadas. Eran hombres fuertes. Como después vino el gran Reg Park, que ese también es un tipo superdotado genéticamente. ¿Qué año estamos hablando? Más o Reg menos? Park nace en 1928 y él empieza a competir en la década del 50 en los torneos Mr. Universo, que los ganó en la década del 50, en el 60 y ha competido contra Arnold inclusive en el año 70. Llegó a competir contra Arnold. Compitió contra Arnold en Mr. Con un Universo. joven, muy joven Con un Arnold. joven de 23 años, casi 22, 23 años de Arnold, perdió con Arnold y creo que con David Draper también, y compitió en el Mr. Universo del 70, ya con 42 años, pero bueno, era un tipo de 1,84 m de estatura, ya de 108 a 114 Estamos hablando kilos. para la época un monstruo. Un digamos. gigante, Un gigante. de 140 centímetros de pecho expandido real, brazos de 50 centímetros, 20 pulgadas, dicen algunos, estamos ahí, 220 kilos en banco, Ah, reales, tipo muy fuerte. no, muy fuerte de verdad. 140 kilos en press de militar, una repetición. Cuando vos me decís, me hablás de las medidas, ¿en cuántas pulgadas tenía de brazo? Calculaban 20 pulgadas, se lo han medido que son 50.8, pero se sabe que nunca... Una pregunta, ¿eran reales o es como ahora que todo el mundo miente? No, hay datos de medidas reales, como esta persona que te digo, y también ya se mentía en las medidas ya en forma muy antigua. En la década del 40 y 50 también se mentía. Se exageraba. Se exageraba con las medidas, ¿viste? Había un editor de una revista muy conocida de la década del 50 y del 60, la revista Salud y Fuerza americana, Bien. que ya hay una nota que yo me acuerdo cuando era chico que la leía, que decía, exagerando la talla corporal. O sea, ya se exageraba con las medidas corporales en esa época, no es de ahora. No es nuevo. No es nuevo para nada. Claro. Hay mucha mentira con eso. Y las medidas reales son otras. Un tipo que realmente tenía medidas exactas era Arthur Jones.
Arthur Young tomaba medidas milimétricas. Claro, porque el tipo ya era un científico. Era un digamos. científico. Claro, Entonces, claro. para poder comprobar el progreso de un culturista, tenía que tomar las medidas exactas, en forma milimétrica y totalmente reales, porque para ver qué progreso tenía con su sistema. Muy bien. Entonces, yo tengo algunos, si les interesa algún día, hablamos del tema. Yo tengo medidas. Sí, vamos a dejar la parte de Sí. antropometría y Para otro programa. para otro programa. Vamos a enfocarnos Sí. en lo que veníamos, que nos habíamos quedado En Rec Park. en Rec Park. Nacido en 1928, un hombre muy fuerte, de gran tamaño muscular, con una forma espectacular, o sea, espalda densa, raro en la época. Era un culturista moderno, Claro. de gran tamaño. O sea, me acuerdo que una vez Lou Ferrigno dijo en una nota, en los 70, cuando hicieron una nota le dijeron, vos sos el más grande, ¿no? Y Ferrigno dice, sí, yo soy el más grande. Bueno, ¿quién es el que se te puede acercar? Me dice, los más cercanos a mí, dijo, son Sergio Oliva, Claro. luego Rec Park y Arnold. Ah, muy bien. Dijo, eso es Lou Ferrigno. Sí. Que le preguntaron, vos sos el más grande. Dijo, sí, yo soy el más grande, obviamente. ¿Quiénes son los más cercanos? Dijo, los más cercanos a mí son Sergio Oliva, luego Rec Park y Arnold. Claro. Claro. Rec Park era un hombre realmente muy grande y muy fuerte. Sí, porque muchas veces vemos, o sea, todos hemos visto fotos de, o la mayoría de Rec Park, o Bill Pearl, Sí, o Steve Ray, otro hombre pero fuerte. muchas veces no tenemos comparación y no nos damos cuenta si era una persona muy grande o simplemente parecían grandes en las fotos. No, sé si me explico lo Te que... explicás perfectamente, te entiendo lo que me decís. No, Rec Park era un tipo muy grandote. Claro. Con 1,84 m. Estábamos hablando de más de 1,80 m para culturismo, Para que se vean con ese tamaño. Muy difícil. Es Un muy tipo difícil. que pasa el 1,80 m y se vea con esa masividad. Hoy en día es muy difícil. Es muy difícil hoy en día. Imagínate, el tipo en la década hizo su físico. Vos calculás que el tipo nació en 1928. Quiere decir que su físico lo construyó. Empezó a hacer fierros a los 15 años. Sí, en el 40. En el 40. 45, digamos. En el Al 45. fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que Claro. hizo su físico en la década del 40. O sea, estamos hablando de un superdotado. Un superdotado, Sí. sin duda. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esta gente con los conocimientos que hay hoy ahora? La suplementación también No sé. es una buena Es pregunta. una buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado? No vamos a ir tan lejos. ¿Qué hubiera pasado si Arnold, Sergio Oliva, Franco Columbo hubieran tenido los conocimientos y la suplementación ahora? Y- ¿Qué hubiera pasado? Te voy a decir una anécdota que contó un científico, no recuerdo el nombre ahora, que había dos tipos de genética, unos prematuros, Arnold, Franco Ok. Columbo, los que acabas de nombrar, empiezan a hacer fierro a los 15 años y a los 19 ya son gigantes. Bien, bien. Se le llama prematuro ese Sí, tipo de genética. pero lo que está sucediendo, que también es tema para otro programa, Sí. es que estos prematuros generalmente tienen un gran desarrollo hasta los 21, 22 Sí. y después como que se quedan. Es como que dan todo al principio. Dan todo al ya no les principio y queda. no hay grandes progresos después. No. El tema de Arnold es un tema muy controversial, porque Arnold empezó a hacer fierros en el año 1962, Bien. en un gimnasio de Austria que no había ni siquiera visto. Muy chico, digamos. Muy joven. A los 15. Claro. A los 15 años empezó en un gimnasio del sur de Austria, en Graz, y había un gimnasio que no tenía ni vidrio, ¿no? Que en el invierno tenían que poner trapos para... Claro, más en esa zona, ¿no? Más en esa zona, y consumían leche de cabra, huevo y carne, esa era la dieta. Sí. Nada, ninguna dieta sofisticada, ni nada, leche de cabra, lácteos... No había whey protein, no teníamos whey protein, Ah, glutamina, nada. No había nada de eso. Leche de cabra. A lo sumo, cuando tenían mucho dinero y les sobraba, podían comprar unas pastillas de hígado desecado. Claro. Como una cosa, ¿viste? Claro, que era prácticamente como comer hígado, digamos. Como comer hígado. Pero tendría que no era un tomar... mal suplemento, estaba bien. Sí, era sí, sí, carísimo, difícil de conseguir. Y en Europa no era tan fácil de conseguir. En Estados Unidos sí. Ok. Pero en Europa no tanto. Bueno, Arnold empezó a hacer fierro en el 62 y en el 70 ya era 6 veces Mr. Universo y ya tenía su primer Mr. Olympia. O sea que el tipo construyó su físico en los 8 años de la década del 60. Muy rápido. Estamos hablando de tipos superdotados genéticamente. Sí, Dicen sí. que Arnold, Sergio Oliva, Franco Columbo también, pero Arnold y Sergio Oliva los ponen como genéticamente maravillas genéticas. Sobre todo Arnold de la cintura para arriba. Claro, El sí. pecho de Arnold, los brazos. Sí, bueno, pero también hay que ver de la cintura para abajo con las técnicas de entrenamiento que hay hoy que hubiera pasado. Hacían ¿no? solamente sentadillas, Sí, otra cosa y nada más. sí, vemos en Pumping Iron que el tipo era en sentadilla, no había ningún tipo de... No. Prácticamente peso muerto muy poco, No, poco. Le da mucha importancia al torso, a los brazos. máquinas no había. No, prácticamente. Arnold entrenó, construyó su tamaño con gimnasios totalmente rústicos, digamos. Sí. Para ejercicios básicos, no había otra cosa. Es la genética y bueno,
El pecho de Arnold y los bíceps de Arnold se consideran maravillas genéticas. Muy difícil que un tipo de 1,85 m tenga esa profundidad de esa caja y esa densidad en los pectorales y el tamaño del bíceps, la inserción vista de adelante. El secreto de un bíceps enorme, cuando realmente es grande, en un tipo largo, es cuando se ve de adelante. Claro. Cuando se ve lo ve lleno. Cuando se lo ve lleno en forma de adoquín, que llega ancho hasta abajo, ¿no? La inserción larga. Y te das cuenta que el tamaño es grande de verdad. Muy bien, muy bien. Esta fue la primera parte de la nota que le hicimos a Diego Pujol. En la segunda parte vamos a hablar también sobre culturismo, sobre historia del culturismo, pero también sobre las distintas categorías: bikini, men physique, woman physique, culturismo clásico y todas las categorías que conforman el culturismo actual. Esto fue Fitness Más, entrenamiento, nutrición, competición. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.